¿Cuál es la responsabilidad y la implicancia que tiene el encuentro de la RELAI para Argentina y para su sector productivo? El encuentro fue el encuentro final, donde se dio inicio formalmente a la red. Esto viene de un proceso de 2 años de trabajo, con reuniones en Brasil, en Colombia y en Argentina, en noviembre último, eh, donde se formaliza finalmente, a partir de la firma de un convenio entre las agencias, la creación de la RELAI, de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación. Originalmente el trabajo entre las agencias era en el marco de cooperación bilateral o multilateral entre diferentes países, donde había acuerdos para lanzar una convocatoria determinada o para hacer determinado trabajo tanto para el sector científico como el sector productivo, pero eso no alcanzaba. Entonces la realidad es que tener el paraguas de una agencia latinoamericana de innovación nos va a permitir crear un espacio para compartir buenas prácticas, para lograr nivelar hacia arriba, digamos, todo lo que es la falta de equidad entre las diferentes agencias, ¿no? Hay agencias que están próximas a crearse, hay agencias que ya tienen una madurez determinada, y nivelar hacia arriba todo lo que sea la acción y la gestión de las agencias. ¿Qué papel juega ahí Argentina y qué papel juega ahí la agencia en relación con los demás? ¿Qué se le digamos, ¿Qué rol? aconseja? Claro, ¿qué rol? Hay agencias grandes también, está el caso de la FINEP de Brasil, o sea, hay agencias muy grandes y consolidadas. Estuvo también a punto de entrar Corfo de Chile, finalmente no entró, pero son 9 países con 11 agencias. Cada agencia aporta de manera igualitaria su expertise. Por ejemplo, la red se financia por un acuerdo con el BID, ¿sí? Una convocatoria de bienes públicos regionales, es una cooperación técnica que se consiguieron $500.000, propiciados por el BID, financiado también por el BID, y de esa forma se logran financiar determinadas acciones en el plazo de 3 años, contados a partir de abril del 2019, momento en que se firma formalmente el inicio. Entonces, ahí se establecieron determinados ejes de trabajo. El primero de ellos es lograr una base de evaluadores conjunta, para que todos los países puedan compartir expertos internacionales para evaluar proyectos. Compartir criterios de evaluación, discutir los criterios de evaluación, lograr una base única de proyectos, lograr un análisis de los sistemas informáticos que cuentan cada una de las agencias, contar los fracasos, contar los aciertos y tratar de ver si podemos compartir herramientas informáticas. Argentina en particular tiene mucha experiencia en lo que son proyectos consorciados, o sea, de consorcios público-privados, sector científico-tecnológico y sector empresarial. Concretamente el ejemplo más ilustrativo es el FONASEC, que opera solamente a través de consorcios, y nosotros vamos a compartir, lideramos esa mesa de trabajo dentro de la agencia, ¿no? Compartimos las buenas prácticas en proyectos asociativos. ANI de Uruguay, por ejemplo, lidera una mesa de evaluación de impacto, talleres de evaluación de impacto. Entonces, por un lado, por la expertise de cada agencia, se van a llevar adelante determinadas mesas, ¿sí? Se creó otra mesa de emprendedorismo, por más que sea agencia de innovación, se creó una mesa de emprendedorismo. Se va a participar del evento de PRODEM ahora en mayo, y un miembro de cada una de las agencias, y después se va a hacer una mesa de trabajo para continuar con el impacto que esa mesa dé para derramar en el resto de las agencias. Se van a hacer capacitaciones en lo que se llama PM4R, que es una especie de PMI, ¿sí? Para que los miembros de las agencias también incorporen buenas prácticas en evaluación, seguimiento y monitoreo de proyectos. Y en fin, si lo simplificamos o lo resumimos, podríamos decir que la red va a ser un espacio para compartir experiencias, buenas prácticas y nivelar hacia arriba la gestión de las agencias. Bien, a pesar que varios países comenzaron a fortalecerse institucionalmente desde hace varios años, varios países de Latinoamérica, ¿no? Me refiero, es la primera vez que hay un encuentro entre las agencias, digamos, se da históricamente, o antes interministerialmente, entre países ya había propuestas de articulación por fuera de lo que sería la organización del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una buena pregunta, porque la realidad es que el Banco Interamericano de Desarrollo fue un motor para el encuentro entre varias agencias. Entonces, hace unos eventos que se llaman diálogos de política y cita a todas las agencias a que cuenten y compartan sus experiencias. Se han dado, no de una manera tan articulada como en el marco de RELAI,
pero se han dado eventos donde participaron más agencias contando sus experiencias. Después hubo un intento hace unos 5 o 6 años de hacer un programa iberoamericano de innovación, PIBI, que finalmente, coordinado en su momento por Brasil, finalmente este proyecto se desarticuló, porque estaba muy enfocado en financiamiento. Y la realidad es que el financiamiento depende de la capacidad presupuestaria de cada una de las agencias, la situación presupuestaria de cada agencia. El hecho de contar con cuerpo de evaluadores, o sea, financiar un proyecto internacional implica aprobarlo en cada uno de los países y previamente haber acordado los socios estratégicos que se aprueban como un proyecto consolidado que después cada agencia financia el suyo. Y esa complejidad no lo pueden abordar todas, y en ese momento se enfocó exclusivamente en el financiamiento. Por eso la RELAI, a partir de la experiencia esta fallida, más el conocimiento de varias participaciones de las agencias, bueno, enfocaron esto en mejorar la capacidad de gestión de las agencias, mejorar la llegada a los emprendedores y sector científico-tecnológico, y tratar de no abordar en principio como objetivo el financiamiento. ¿Sí? Si bien la agencia argentina tiene experiencia y mantiene ANRs internacionales y PICT internacionales, PICT no, pero proyectos de investigación internacionales, por ejemplo Cavio con Brasil, eso lo seguimos teniendo independientemente de que exista la red latinoamericana creada. ¿Crees que es un primer paso para potenciar, y eso te hago esta pregunta a raíz de otra que te voy a hacer después, para potenciar la innovación y la transferencia de conocimiento científico en América Latina de manera conjunta, digamos, o todo eso es verde, está verde todavía, quiero decir, está... No, sería un espacio clave para esto, porque si uno parte de lo que te comentaba antes, de lograr una base única y puede identificar los casos a partir de los cuales le falta una pequeña milla para convertirse en un proyecto de innovación, se puede transferir directamente, se puede lograr identificar empresas, socios estratégicos en diferentes partes del mundo, uno podría establecer una red que potencie la transferencia y la articulación y la creación de empresas de base tecnológica, por ejemplo. Yo creo que para eso falta, porque recién está lanzada, hace falta un relevamiento, incluso un mapeo que está planteado de todos los instrumentos de las agencias de la región, pero por supuesto que sí, esto potenciaría o ampliaría el alcance de lo que se ve en Argentina como una agencia única, ¿no? Claro. Si bien en Argentina participa la agencia cordobesa también de innovación. Te preguntaba también por el tema no sé si le pondría los regionalismos, pero la particularidad regional de cada país, a veces, esto es lo que vos me decías recién, atenta, digamos, contra la conformación unificada de ciertos objetivos. Entonces, mi pregunta iba un poco para la que sigue, digamos, es a qué dificultades vos encontrás hoy para los procesos de transferencia y de innovación, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y si los ves que se replican en nuestros países. Sí, hemos hecho esfuerzos muy importantes de tratar de identificar y promover, o sea, concretamente se han diseñado instrumentos para potenciar transferencias, se ha creado CONICET Tecnología en el marco de CONICET, hemos dado charlas de sensibilización y tratar de lograr que unidades de universidades o UETs promuevan la transferencia. La transferencia es elegible en casi todos los instrumentos de la agencia históricamente. No de ahora. No de ahora, es históricamente elegible, histórico, sí. O sea, de hecho se promueve. De hecho, una empresa que se presentaba en un proyecto de desarrollo de tecnología, si venía a partir de una transferencia, o incluso si una universidad o el CONICET o el que sea participe, realizaba el proyecto por la falta de capacidades de la empresa, también era elegible. O sea, la subcontratación del desarrollo de I+D a partir de una transferencia era elegible per se. Con lo cual siempre en la cabeza de la agencia, independientemente de las gestiones, este fue un foco. Lo que pasa es que tiene que haber una madurez y un trabajo sistémico de parte de los diferentes actores que son los que tienen que transferir. Nosotros podemos financiar como agencia, pero es un proceso que requiere financiamiento, por supuesto, de hecho estuvo y está en diferentes programas, pero requiere que la madurez de otros actores, o sea, no solamente con el financiamiento alcanza. Hemos puesto en marcha a veces iniciativas que creíamos que iba a explotar la demanda y tal vez no. En un momento, por ejemplo, se
se diseñó un PICT valorización, que era para identificar de todos los PICT, que son miles, 1200, 1300, depende del año, adjudicados, identificar aquellos que podían ser transferibles o podían ser preincubables para convertirse en una empresa de base tecnológica. Y la demanda no fue tal como esperábamos. Perdón, el equipo, ¿no? O sea, la agencia lo identifica cuando hay un proyecto que es susceptible de convertirse en unidad de base tecnológica, digamos, en una empresa de base tecnológica. Bueno, este ejercicio fue para abordar, Sí. después de 3-4 años de cierre del PICT, estos proyectos que estaban en el estadio previo. Ujú. ¿Sí? La agencia es muy difícil que lo aborde por la capacidad, la infraestructura que tiene no le permite entrar en cada unidad ejecutora y llevar a detalle. Por eso se financió una convocatoria para la identificación temprana de estas oportunidades y para después financiar Bien. un plan de aceleración. Bien. Pero sí, la agencia participa, Sí. mucho más enfocada en lo que es establecer casos de éxito o casos de haber abordado diferentes instrumentos en diferentes estadios, ¿sí? Pero no particularmente metida dentro de la unidad ejecutora, sino que Sí. a partir de estableciendo de casos exitosos. Entonces acá delegamos en la unidad ejecutora. Ahora, vos, Facundo, no sos un funcionario de carrera, pero se podría decir que lo sos, si bien tu cargo el actual es político, digamos, sos un funcionario que está desde el 99 en el Ministerio de Ciencia. Sí, 98. Sí. 98. Has recorrido 20 años ya dentro del ministerio, digamos, conoces cuáles son las necesidades de una pequeña empresa, cuáles son las necesidades de una mediana empresa y cuáles son las necesidades de una grande, qué difieren y qué necesitan. El año pasado se conoció, te giro al segundo tema, la suspensión de los ANR, de los aportes no reembolsables, que son los subsidios. Y eso, déjame que te tire algunos números de la agencia que corregime por favor si los leí no los leí bien. El 50% de las pequeñas empresas utilizan los subsidios, ¿no? De las que hacen innovación, ¿no? Y el 25% de las medianas también, digamos, apelan al subsidio. ¿Vos qué lectura haces de eso? Digamos? ¿Cómo lo evaluás a eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y quién toma la decisión de suspender los aportes no reembolsables? Con respecto a las estadísticas, depende cómo se tomen, ¿no? Sí. Sí te puedo decir que, por ejemplo, el FONSOF penetró, digamos, dentro del entramado de empresas de TICs, de informática y telecomunicaciones, casi hasta el 20%, o sea, casi un 20% de las empresas, pymes de tecnologías de información y comunicación, ha logrado tener algún financiamiento, con lo cual ese fondo es el que más penetró en el entramado productivo. Después depende si se consideran 600.000 empresas o no, pymes, pero el FONTAR y el FONARSEC en un estadio un poco menor, ¿sí? De la casa ni más de, yo no creo que lleguemos al 50%, pero por ahí una muestra muy particular, en la ANDEI puede surgir algo estadístico, pero sí se han financiado muchísimas empresas, más de 3.500 empresas distintas por parte de FONTAR. Históricamente veníamos con un financiamiento tripartito, subsidios en efectivo o ANRs, subsidios fiscales, el crédito fiscal, y créditos de diferentes tipos, tanto a través de bancos como directos, ¿sí? La idea, acá hubo una instrucción del Poder Ejecutivo, concretamente de Jefatura de Gabinete, de reemplazar, o sea, esto no fue solamente para ciencia y tecnología, fue para todos los ministerios que tenían instrumentos de cara al mercado, de reemplazar para el sector productivo los ANRs por subsidios fiscales y por créditos blandos. De manera que nosotros como agencia de promoción tomamos esa directriz y la implementamos. Entonces, los créditos los seguimos teniendo, eso no fue modificado. Los ANR se mantuvieron para cuestiones se lanzó hasta el 2017 inclusive, la convocatoria 3 del FONTAR fue la última, cerró en marzo. Y estamos diseñando el relanzamiento de un nuevo instrumento de crédito fiscal, del que tenemos 1.500 millones de pesos, que casi el 75% del presupuesto de la agencia. De la agencia. Exactamente. Hoy la agencia arrancó el año con un presupuesto de 2.040 millones de pesos, tuvo algunos incrementos presupuestarios para financiar
equipamiento productivo, equipamiento científico-tecnológico de gran porte, los famosos PME, y se están gestionando algunos incrementos, de manera que es muy significativo tener 1.500 millones de pesos más para este año. Entonces, no es que desaparece el subsidio, sino se le quiso cambiar la tipología, pasar de un subsidio en efectivo a un subsidio fiscal, mantener el subsidio en efectivo para los proyectos internacionales, que de hecho no sufrieron alteración, y para algunos proyectos estratégicos en algún formato diferente. Ahora, de ese subsidio que cambia fiscal, ¿qué implica para las pymes? Porque en algún momento las unidades de vinculación tecnológica habían manifestado el malestar, digamos, por el cambio de eso, porque implicaba para muchas pymes, implicaba que no podían acceder a incorporar conocimientos científicos si es que si es que lo querían, ¿no? Con lo que cuesta, ¿no? Pero porque... O sea, el cambio de tipología no nos cambiaría absolutamente el alcance de los instrumentos. Sí. ¿No? O sea, el ANR financiaba I+D, investigación aplicada, y para siempre, no hablamos de lo que es financiamiento sector científico, que eso no sufrió ninguna alteración. No, ahí no hubo ninguna... Para investigación. Para investigación. Claro. Lo que es el FONSIF no cambió absolutamente nada. Sí. Estamos hablando de lo que es FONTAR, FONSOFARS. Claro, esos tres fondos que financian básicamente o consorciado con el sector científico o directamente al sector productivo. Ahí la idea es cambiar de un subsidio en efectivo y un muy pequeñito de 120 millones de pesos de subsidio fiscal a concentrar todo en 1.500 millones de pesos de subsidio fiscal. Las orientaciones son las mismas, se va a seguir financiando I+D puro y se va a seguir financiando innovación, que esto no lo permitía la NR. O sea, proyectos de incorporación de tecnología asociados a esfuerzos de ingeniería importantes, proyectos de tratar de llegar al mercado con los productos, ¿no? Se va a financiar incluso en este crédito fiscal. Sí. Que se remonta a una sucesión de pasos que tenemos que dar. Estimamos lanzar en junio de este año el instrumento. Está bien. Entonces, mi pregunta Pero digo, por eso yo no entiendo en qué momento se deja de ser elegible alguna actividad en particular de la que financiamos históricamente, sino que se cambia la tipología. Se cambia la tipología. Mi pregunta estaba más enfocada a pensar si la orientación, si querés, del subsidio al crédito o digamos, a la política de crédito no deja desamparar de alguna manera a las pequeñas empresas, ¿no? Por ese lado, digo. A ver, el crédito sigue. ¿Sí? Nosotros tenemos créditos con tasas promocionables, si no tendría que ir a la banca. Estamos hablando de que las empresas en este momento, contextualmente, en particular con la situación de las tasas, ¿sí? Incluso llegan al 70%, con las tasas depende cuál, 50, 60, 40, depende si es Banco Provincia, Banco Nación, tiene tasas promocionales. Siempre hablamos de ofrecer tasas promocionales, pero eso va a seguir siendo crédito, independientemente de la tasa. Lo que se va a lanzar es una convocatoria de subsidios fiscales que va a servir para el pago de impuestos nacionales, cualquiera que sea. IVA, ganancias, que se va a descontar. Se va a descontar directamente. Va a ser un régimen superador del que teníamos antes. Y va a estar exento del pago de impuestos a ganancias. Con lo que el ANR clásico no estaba desgravado. Con lo que en verdad un ANR del 50% en verdad equivalía a un 30 y pico de inversión. Porque la empresa, salvo que dé quebranto, automáticamente, si cierra un ejercicio positivo, paga impuestos por el subsidio. Vos estuviste al frente del FONTAR mucho tiempo, también del FONSOFT. Sí. No me equivoco, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo es la evolución, si mirás en retrospectiva, la evolución de la articulación entre el sector productivo y el sector científico desde el momento en que vos estás en el ministerio hasta el día de hoy? Y te tengo que preguntar además por qué observás, si observás algún cambio con el cambio de gestión de los últimos dos gobiernos. ¿Sí? Okay. Bueno, yo entré en 2010 a ser director. O sea, Sí. si bien del 98, en el 98 inicié como asistente de evaluaciones, me recibí de ingeniero en 2001, ahí empecé a ser evaluador, después coordiné líneas. Estuve un tiempo afuera como evaluador externo, pero en 2010 vuelvo como director, del 2010 al 2016, digamos, diciembre de 2015. Y ahí la articulación te la voy a explicar un poco de la génesis, ya que tuve la posibilidad de vivir
todo el proceso y acompañar un poco los instrumentos. Las primeras iniciativas estaban orientadas a lo que hablamos antes, de promover que instituciones científico-tecnológicas participen como dentro de la unidad ejecutora como consultores, ¿sí? Total o parcial, que es lo que hablamos de la transferencia, ¿no? Posibilitarista. Entonces la figura era de consultor, una figura transitoria dentro de un proyecto. Después comenzaron proyectos asociativos, tanto en el FONSIP como en el FONTAN, ¿sí? Donde lo que se buscaba era tener dentro del proyecto a instituciones científico-tecnológicas con un objetivo estratégico. Por ejemplo, ahí surgieron los PITEC también, los proyectos de aglomerados productivos, donde se buscaba que una institución científico-tecnológica genere un laboratorio, un bien club, del que puedan hacer uso todos los participantes de este proyecto. Se trazaba un plan a largo plazo y, en fin, el gran cambio es que la institución científico-tecnológica ya formaba parte del proyecto, ya era un coejecutor del proyecto. Después apareció en 2009 el FONARSEC, con los consorcios público-privados, donde ya acá tenía que ver una complementariedad de capacidades. Ya hasta ese momento se buscaba que cada uno lleve adelante su proyecto en el marco de un proyecto paraguas, pero acá vienen a dos entidades, una privada y una pública, a coordinar y coejecutar un único proyecto. El desafío es ese, proyectos de más envergadura, de más impacto, pero consorciadamente haciendo un solo proyecto las dos. Y por último, en esta gestión, para responder a tu pregunta, se crearon los proyectos estratégicos, que a diferencia de lo que eran los proyectos del FONARSEC, se buscaba que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, ponga a disposición su capacidad de gestión para recibir demandas del sector científico-tecnológico o sector de gobierno en un desarrollo puntual, casi como un establecimiento de unas compras públicas, ¿no? Por decir un ejemplo, aparece la necesidad del desarrollo de alimentos para adultos mayores. Entonces ese planteo lo hace el PAMI junto con el CES y determinadas instituciones. Tomamos el tema, la Secretaría de Política se elabora un perfil y la agencia hace un llamado a licitación para entregar financiamiento para el desarrollo de los ganadores para formulaciones de alimentos para adultos mayores. Entonces ahí nos convertimos en prácticamente líderes de proyectos estratégicos, conformados por empresas e instituciones. Y esa es más o menos la evolución. O sea, siempre la evolución fue positiva en el sentido de lograr ya no que participen las instituciones de carácter transitorio, sino que estén metidas en la ejecución del proyecto. Bien, o sea, se ha fortalecido también un sistema, ¿no? Mirando en retrospectiva, eso siempre lo pregunto porque yo cuando a veces me pongo a mirar números para atrás, digamos, veo que el sistema creció en volumen mucho, no sé si necesariamente por gobierno, digamos, porque se sostuvo esta gestión, pero bueno, mi pregunta era un poquito más apuntada a eso, ¿no? O sea, si ves un sistema fuerte, si ves un sistema más fuerte que, digamos, cuando ingresaste, ¿no? Digamos, eso es un caso bastante emblemático de la gestión de ciencia, ¿no? Tú dices cuando fue secretaría, cuando fue ministerio, y volví a ser secretaria. Bueno, muchas gracias, pero a ver, el sistema se ha fortalecido, las interrelaciones se han fortalecido. De hecho, cuando se crea el Ministerio de Ciencia, se crea la Secretaría de Articulación, que opera específicamente en articular el sistema. En aquel momento se decidió si los organismos de ciencia y tecnología se enmarcaban debajo del Ministerio de Ciencia o se articulaba, y se decidió la segunda opción, de hacer un esfuerzo de articulación, con lo cual hay que reconocer todo el trabajo de lo que fue la Secretaría de Articulación, la que es la Secretaría de Articulación en estos años, llevan 12 años de existencia, que logró articular. O sea, hay reuniones periódicas de trabajo conjunto con el sistema. También se ven los proyectos, o sea, esta madurez que tiene el sistema de que poder sentar al sector científico-tecnológico con el privado no era habitual antes. Hay una deuda ahí de transferencia, como lo hablamos, ¿no? Falta alguna madurez para la transferencia o falta capacidad de poder identificar y acompañar. De eso te quería preguntar ahora. Estuve leyendo una nota del 30 de enero de 2018 de Andrés Oppenheimer en La Nación, y él comenta, dice, hablé con Alex Ross, dice, asesor de innovación de Obama, en un diálogo, te lo digo por la cita, ¿no? Porque a raíz de un dato que es el dato
los países más innovadores del mundo de Bloomberg. Entonces le dice que cuando dialoga, Alex Ross, que era asesor de Obama de innovación, le dice, los países, te cito la textual, los países latinoamericanos deberían ser más amigables con los emprendedores, los grandes talentos se van del país, le dice, ¿no? el asesor de Obama. Y esto a raíz de que en el último informe de Bloomberg de 2018 ningún país latinoamericano aparece dentro de los 50 más innovadores del mundo, ¿no? Entonces dice, lo que rescata Alex Ross es, a pesar de que Argentina, Brasil, Colombia y México están dentro de las 25 economías más poderosas de la Tierra, dice, eso no se replica en la parte de innovación. ¿Identificás eso de que los investigadores se van del país? Y ahora sí la pregunta, ¿identificás eso de que los investigadores se van del país, o ese diagnóstico que hace este asesor, con las realidades que estamos viendo hoy en Argentina? No, yo no creo específicamente que sea así. Primero que habla de innovación, ¿no? No habla del sector científico, si hay o no fuga o no fuga. Está hablando específicamente de la parte de innovación. Y en la parte de innovación, yo creo que implica una madurez. O sea, no solamente tiene que haber financiamiento para empresas, sino que tiene que haber posibilidades de financiamiento para etapas tempranas. O sea, nosotros financiamos tal vez el desarrollo de un prototipo o de una prueba piloto, pero de ahí en más, para escalar una empresa y para que esté en el mercado exitosamente, que sea una empresa innovadora, hace falta financiamiento post-agencia. O sea, la agencia históricamente ocupó un espacio de financiar desde un patentamiento hasta un desarrollo de tecnología, una prueba piloto, una prueba de concepto, punto. Ahí es donde se enfrenta con un inversor de capital de riesgo. La agencia no financia capital de riesgo, per se. Después vuelve a financiar un crédito de una empresa madura o estabilizada con una cierta envergadura. Entonces ese valle, ¿no? que necesariamente tiene que ser cubierto por otras empresas, bueno, en la Argentina no había, digamos, por más que se crearon ahora los fondos de capital de riesgo, no, históricamente no hubo fondos de capital de riesgo. Y también hay una aversión a tomar crédito por parte de los empresarios argentinos en alguna medida. No todos quieren endeudarse. Tal es así que si nosotros vemos la demanda, digamos, históricamente, por más que independientemente de los años, ¿no? Siempre se concentró en 90 y pico por ciento de ANRs y 5 a 10% de crédito. No es que estamos hablando, como pasa en España, que están prácticamente al revés, o en Brasil, que prácticamente todo crédito. No, acá es así, la demanda. La demanda es financiar desarrollo y financiar muy poco de compra de equipamiento. El resto lo financian bancos. Entonces, para mí, el que esté propicio o no, o que Argentina no esté dentro de los países más innovadores, viene dado por la falta de un acompañamiento en todo el ciclo de innovación de las empresas. No todos los ciclos de innovación están cubiertos, o lo suficientemente maduros como para que las empresas puedan ir aplicando a diferentes instancias, incluso cediendo capital, durante el proceso de crecimiento. ¿Y eso con qué se hace? ¿Con capital de riesgo, digamos, o con la participación del Estado dentro de esas fases, digamos, en lo que sería la parte de riesgo que el empresario no quiere, o hay que convencer al privado? Digamos? Esa es una... No solo financiamiento, implica aceptar por parte del privado ceder una participación, implica saber cómo vender su producto, cómo venderse, y implica muchas tareas de gestión, o sea, no solamente es financiamiento. Muchas empresas tienen que profesionalizar la gestión para poder sobrevivir hoy. Para ser dinámicas, para ser rápidas, para estar alertas, para poder incorporar algunas prácticas rápidamente y no quedar obsoletas. Y eso no solamente financiamiento. O sea, el Estado puede incluso cofinanciar el fondo de capital de riesgo, como hace el Ministerio de Producción ahora, ¿no? Los fondos de capital de riesgo, aceleradoras, en fin, hay diferentes actores que pueden participar. Pero recién ahora están tomando protagonismo. No es que históricamente en Argentina había oferta como hubo en la agencia, que siempre permanente para financiar. O sea, de la misma manera que la agencia financia el sector científico en equipamientos de gran y pequeño porte y proyectos de generación de conocimiento, no estaba todo cubierto en la parte empresarial.